¿Qué tal? Buenas noches, son las 7 de la noche y hoy estamos aquí en una sesión más de los conversatorios Liderazgo para la Sostenibilidad con Ricardo Smith Nieves. Le doy la bienvenida, Ricardo. Es un honor para mí, es un placer tener a una persona tan brillante como tú para que nos compartas cosas tan interesantes y relevantes en estos momentos de pandemia, pero sobre todo en este momento en el que la humanidad, el mundo, estamos enfrentando una crisis global, la crisis climática. Y pues bueno, te doy la bienvenida, te agradezco mucho el haber aceptado ser mi invitado. Y señoras y señores, les presento a Ricardo. Él es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE, que es el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Para quien no sepa, es una de las escuelas bastante prestigiosas y reconocidas en México en temas de política y economía. También es asesor en medio ambiente, desarrollo sustentable y temas globales. Es asociado joven del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y es miembro del Grupo de Trabajo de Energía. También es analista recurrente para temas internacionales en el Universal y en ADN 40. También, si no es más que todo lo que está haciendo, lo que hace, es fundador o cofundador de Demos Más, que es una organización que se dedica a esfuerzos de labores sociales. Así que, Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Agradezco mucho la invitación. Para mí es un honor que me hayas invitado a esta serie de pláticas de liderazgo por la sostenibilidad. Comparto, yo creo, contigo el interés por difundir lo que está pasando ya fuera en términos de medio ambiente, lo que está pasando con nuestro planeta y sobre todo también cuáles son las acciones, el camino que debemos seguir, no solamente como individuos, sino también como sociedad, como países, hacia un futuro donde reduzcamos emisiones y donde podamos lograr que sea compatible el crecimiento económico, ¿no? Que son compatibles, pero justamente tenemos que hacer el esfuerzo por buscar las maneras en las cuales esto sea posible. Y pues bueno, estoy contento de estar acá. Precisamente en un año, me parece, o al menos después de un año que fue 2020, muy interesante, muy retador para muchas personas, duro hay que decirlo, pero también que muestra pues los retos grandísimos que tenemos a nivel global para enfrentar pues retos de desarrollo, ¿no? No solamente sanitarios, que es la COVID-19, sino también el gran reto de reactivar nuestras economías y de solucionar los problemas ambientales que al final están relacionados también con la aparición pues de virus como fue el COVID-19, ¿no? El hecho es que organismos internacionales, estudios, ya han probado cómo es que la degradación ambiental, la degradación de ecosistemas, puede aumentar los riesgos de que se propaguen este tipo de virus que pasan de animales a humanos, ¿no? Y también el hecho de que, por ejemplo, políticas de desarrollo urbano mal diseñadas, pues también pueden incentivar condiciones de vivienda, condiciones de vida, donde también hay mucho más riesgo de contraer enfermedades. Así es, así es. Precisamente nosotros estamos desafortunadamente empujando estas desafortunadas o pues sí, desafortunadas experiencias como lo que pasamos el año pasado, ¿no? El 2020 es una de las muchas o de los muchos impactos que está teniendo nuestro sistema de consumo, producción y desecho. ¿Cuál es la relevancia, según tu opinión y tu experiencia como analista político y de medio ambiente, de las energías renovables en la transición energética? Porque sabemos que esto podría ser, o al menos esto es lo que yo pienso y esto es lo que comparto con mis alumnos en la Academia Online de la Sostenibilidad, bueno, y también con mis alumnos de posgrados de negocios. Las renovables y las decisiones de política en este sentido podrían ser o algo que nos detiene, algo que nos obstaculice o algo que nos catapulte hacia un mundo más sostenible, hacia
hacia operaciones y producción y gobiernos más sostenibles. ¿Cuál, según tú, es la relevancia de estas energías renovables? Bueno, yo creo que aquí hay que apuntar primero a que la transición energética claramente tiene como pilar central las energías renovables, ¿no? ¿Por qué? Porque son aquellas fuentes de energía, las cuales, pues, si consideramos la solar y la eólica, pues no hay emisiones de dióxido de carbono en comparación con la generación a partir, por ejemplo, de carbón, la generación a partir de combustóleo, a partir de gas natural, ¿no? Pero también hay que decir que la transición implica un proceso estructurado de cambio en la manera en la cual usamos la energía, ¿no? No implica esencialmente desaparecer de la noche a la mañana el petróleo, no implica desaparecer de la noche a la mañana las plantas de carbón o las de ciclo combinado de gas natural, ¿no? Es simplemente que los países diseñen estrategias y planes para poder transitar de manera ordenada, de manera paulatina, pero también efectiva hacia estas energías más renovables, a estas energías más limpias, sobre todo en la generación eléctrica, ¿no? Hay que hacer la diferencia entre generación eléctrica y otros usos de electricidad. Y eventualmente todos los estudios nos indican que los combustibles fósiles, por ejemplo, se seguirán usando, pero para otras cosas, para usos, por ejemplo, industriales, ¿no? En aquellos sectores donde es difícil de electrificar. Y esto es precisamente los matices que tenemos que hacer cuando hablamos de transiciones energéticas. La preponderancia más grande de las renovables en este momento y el área en la que se deben de enfocar su promoción es en la generación eléctrica, ¿no? Eso yo creo que es lo principal en estos momentos. Hay otros usos, por ejemplo, la energía solar que se puede usar también para fines térmicos. También existen los biocombustibles, que los biocombustibles ahorita están siendo vistos como una solución sustentable, por ejemplo, en el largo plazo para el sector de aviación, ¿no? Ahorita hay investigaciones de cómo es posible que se puedan mover aviones a partir de, pues, biocombustibles precisamente que vienen pues, de cultivos, ¿no? A través de procesos que convierten los cultivos. O incluso hay nuevos también soluciones para poder generar combustibles sintéticos o los thin fuels que les llaman, ¿no? Precisamente a partir de reacciones químicas que utilizan, pues, sobre todo el dióxido de carbono en la atmósfera, lo pueden atrapar, es lo que están investigando. Entonces hay muchas cosas muy interesantes en esto, en la transición energética, pero sí, sin duda, las energías renovables son un punto central y sobre todo su integración en las redes eléctricas. Hay que decir que también hay bastantes retos en este respecto, ¿no? No es algo sencillo integrar las energías renovables de la noche a la mañana. Definitivo. Y tienen, todo, perdón. Sí, sí, sí. No, adelante, adelante. Sobre todo, es difícil en primer lugar porque pues tienes que enfrentarte a intereses creados de la industria de combustibles fósiles. Sí. Esto sobre todo es muy evidente en Estados Unidos, ¿no? Los esfuerzos de Barack Obama, por ejemplo, para poner en marcha su plan de energías limpias, su plan de plantas limpias, Clean Power Plant, pues fue echado para atrás precisamente por autoridades del Partido Republicano, en sincronía con también entidades de los combustibles fósiles, precisamente porque ellos intentaban imponer restricciones a las emisiones que iban a venir de plantas de generadoras de electricidad. En estos momentos, pues vemos que también la oposición pues no viene precisamente de entidades privadas de combustibles fósiles, sino más bien pues de grupos políticos que creen en la rectoría del Estado y pues creen que CFE, la Compañía Nacional de Electricidad, pues debe de regresar a su brillo anterior, ¿no? Que está basado sobre todo en plantas de generación a base de combustibles fósiles, de carbón. De carbón, sí, esto es... Perdón, te corté la última palabra, ¿de carbón y qué? ¿Combustóleo? Y gas natural. Sí, exacto. Sí, era justo lo que te iba a preguntar. No es muy diferente el caso, el panorama que estamos viendo en México actualmente, ¿no? Desde que inició la administración actual se ha visto una franca apoyo a los combustibles fósiles, desde iniciar la construcción de Dos Bocas, la refinería, los apoyos que han dado a los productores de carbón para justo enviarlos a CFE
y es prácticamente darle la espalda no solamente a la realidad, sino a la tendencia y a lo que se exige y a lo que se necesita como planeta, ¿no? ¿Qué opinión tienes de estas? ¿Cómo se relacionan estas, cómo se relaciona la decisión de un gobierno en elegir X tipo de energías, ya sea de combustibles fósiles o limpias, con el nivel o con la toma de decisiones a nivel económico y de gobierno hacia el futuro? Bueno, en primer lugar, el hecho es que las energías limpias, al menos en México, como están estructurados los incentivos en el mercado eléctrico a partir de la reforma energética de 2013, pues lo que tenemos es que las energías limpias, la solar, la eólica, que fueron pues promovidas sobre todo a través de esquemas de subastas, en las cuales CFE, como suministrador de servicios básicos, pues estaba obligado a comprar esta energía mediante contratos de largo plazo, ¿no? Estos contratos de largo plazo precisamente daban incentivos para que fuera más atractivo para las empresas, para los privados, invertir en proyectos pues enormes de generación eléctrica con muchos riesgos y en los cuales precisamente el tener ya un precio garantizado, un ingreso garantizado de largo plazo, pues les daban ciertos incentivos que mitigan ese riesgo que existía, ¿no? Y ese gasto de entrada que era bastante alto. Este tipo de esquemas son precisamente los esquemas de política pública, las herramientas de política pública de las que pueden echar mano los gobiernos para incentivar el desarrollo de energías renovables sin necesariamente tener que gastar recursos millonarios en plantas de generación, porque es prácticamente imposible para un gobierno, aunque sea un gobierno de primer mundo, un gobierno con un presupuesto enorme, pues es imposible que lo hagan solos, ¿no? Que hagan la tarea solos. Siempre, al menos cuando estamos hablando de proyectos energéticos y sobre todo proyectos renovables, pues lo más deseable es que sea el gobierno en conjunción con el sector privado quien garantice pues este desarrollo de infraestructura, este desarrollo de capacidad de generación y también de transmisión, ¿no? Entonces, lo que teníamos en México fue la promoción a través de subastas de energía. Estas subastas no solamente se han hecho en México, se han hecho en otros países, se han visto en Chile, se han visto en Argentina, en Brasil, ha habido en Emiratos Árabes Unidos, en Europa, en Portugal. Europa, claro. Y han permitido, pues digamos, la subasta pone a competir a los privados para ofrecer los precios más competitivos de generación y de hecho se han logrado una reducción enorme de los precios que se ofertan en las subastas, ¿no? Casi a partir de que se empezaron a implementar alrededor del mundo, cada año teníamos, incluso más de una vez al año, teníamos que se alcanzaban nuevos récords en términos de precios asequibles de generación, ¿no? Sobre todo solar, eólica. Y pues si tú ves más o menos cómo están las gráficas de costos, pues han ido bajando, al menos en los últimos 10 años, ¿no? A partir de 2010 hasta la fecha. Bueno, la bajada de costos ha sido enorme y pues esto ha sido gracias precisamente a un compromiso por parte de gobiernos y también, pues hay que decirlo, al desarrollo tecnológico, ¿no? Que ha permitido que las empresas sean capaces de generar más electricidad a costos más bajos. ¿Nos podrías o me podrías dar una idea para que la gente que nos escucha compare un poquito los precios? ¿Cuáles han sido en esa reducción de costos que mencionas? ¿Cuál es el costo anterior? ¿Cuál es el costo actual? Ahorita te comparto más o menos los costos como los tengo, pero más o menos lo que había visto en las cifras más recientes es que, por ejemplo, el costo más bajo que se ha alcanzado en eólica, en energía eólica, pues ha sido en $17 por megawatt hora. Esto fue en Brasil. Y para fotovoltaica, el récord mínimo que se registró el año pasado ha sido de $23 a $29 por megawatt hora. Lo cual está incluso por debajo de lo que más o menos en promedio cuesta generar a partir de nuevas plantas de carbón o nuevas plantas de gas natural. Esto ha sido, y más o menos también, para que nos demos una idea,
más o menos la reducción de costos ha sido de más de 100% durante los últimos años. La verdad es que ha sido bastante drástico. Y no solamente gracias a las subastas, también ha sido gracias a mecanismos como los certificados de energía limpia, que es el nombre que se le conoció en México, pero precisamente son incentivos que tienen la intención de no causar distorsiones en los mercados, ¿no? Sí. Pero precisamente añaden beneficios, añaden incentivos económicos, añaden atractivo para los ingresos que tienen los proyectos de energía renovable. Y en México, como estaban estructurados, lo que hacía era que obligaban a pagar a los suministradores cierta cantidad de dinero si es que no estaban comprando energía para generadores limpios, y pues este ingreso era trasladado a los generadores precisamente de energía limpia. Entonces, lo que estabas haciendo es precisamente nada más, pues generar incentivos que pudieran garantizar que las inversiones se realizaran y que fuera más atractivo, ¿no? Estar invirtiendo en energías limpias, las cuales al final también inciden en la generación de empleos. En un país como México, en el cual pues tenemos jóvenes ingenieros que pues buscan entrar al mercado laboral, y también este es un factor que incide mucho y que es importante en momentos donde la reactivación económica también adquiere una importancia especial. Por supuesto, sí, se subraya, yo creo, en este momento la generación de empleos. Yo lo que he dicho a mis alumnos, y también lo he comentado en alguno de mis videos en el canal de YouTube, es que hay varios retos que nos presentan las energías limpias. Una es que son intermitentes, otra es que no se pueden almacenar, otra es que no se pueden necesariamente transportar a regiones lejanas. ¿Cuál es tu opinión al respecto de estos retos que nos presentan las energías limpias? Pues realmente sí hay retos en la integración de energías limpias a la red eléctrica, ¿no? Principalmente uno de los retos es la intermitencia o la variabilidad que presentan, ¿no? La variabilidad puede ser durante el día y la noche, que en el caso de la energía solar, ¿no? El hecho es que cuando brilla el sol, pues entonces tienes mayor generación de energía eléctrica, y la variabilidad también puede ser estacional, que es, por ejemplo, la que tiene la generación eólica, pero esta variabilidad pues ya está programada, ya está calculada, ya está contemplada por los proyectos, y es posible así generar soluciones para mitigar dicha variabilidad o dicha intermitencia de manera exitosa. Una de las soluciones es invertir en mecanismos de transmisión, en líneas de transmisión, que permitan pues que se complemente la generación entre zonas, ¿no? Idealmente lo que podría pasar es que, por ejemplo, en un momento en el cual no se está generando energía solar en X zona, haya líneas de transmisión que puedan transportar energía eólica en el oeste para que sea consumida en el oriente, ¿no? Y viceversa, ¿no? Esta es una de las soluciones que idealmente se deberían tener, pero realmente invertir en transmisión es costoso, y sobre todo en México es un gran reto, ¿no? No solo en México, sino en muchos países es un imperativo que agencias como la Agencia Internacional de Energía, pues sí recomiendan que haya esta inversión, pero también hay más soluciones. También es posible invertir en generación hidroeléctrica para poder tener esta mitigación de la variabilidad. Es posible invertir en plantas de ciclo combinado, que también le den cierta certidumbre a la red, pero son problemas que se han solucionado, que se están solucionando, y que simplemente necesitan planeación y presupuesto. Claro. Oye, y digo, yo sé que para los que se están conectando apenas, Ricardo Smith Nieves es analista político y de medio ambiente, pero también se ha especializado, tiene bastante conocimiento en lo que son energías, la energía renovable eléctrica, la energía renovable que nos permite, más bien, tener electricidad en México en particular. ¿Qué opinas o qué nos puedes compartir de la situación actual de la reforma, del sistema eléctrico en México y de la reforma energética desafortunada
yo digo, que está planteando el gobierno de México? Pues mira, realmente es un tema bastante complejo, pero bueno, hay que analizar las motivaciones que están detrás de estos cambios y también sus posibles implicaciones. En principio, más o menos lo que el gobierno ha estado introduciendo desde el año pasado, pues han sido acciones regulatorias, medidas regulatorias que buscan desincentivar la generación a partir de energías limpias, primero, sobre todo, pues cambiando los protocolos de despacho de la energía que privilegian a la generación más asequible, que venía sobre todo de aquellas plantas que pues habían sido introducidas en la red como producto de las subastas de electricidad. ¿Por qué? Porque se creía que la variabilidad de la que ya hablamos de las renovables, esta intermitencia, pues generaba costos onerosos que según esto debía cubrir CFE a través de sus plantas de estabilidad, estas plantas de ciclo combinado, las plantas también a veces las termoeléctricas, y que estos costos no estaban siendo reflejados en el mercado con la compensación adecuada, y entonces tenía que aumentar pues lo que el gobierno decía, las transferencias del gobierno hacia CFE, y pues la empresa estaba, según lo que nos dicen, pues en números rojos, en una situación bastante apretada. En realidad lo que estaba sucediendo es que pues CFE claramente no podía competir en igualdad de condiciones con las energías limpias si no se ponía las pilas para también modernizar sus plantas de generación y hacerlas más limpias, ¿no? También el hecho es que CFE, como es el único suministrador de servicios básicos, pues también tenía que estar pagando pues, certificados de energía limpia, ¿no? Para compensar pues toda esta generación que venía de plantas de combustibles fósiles. Wow. Y precisamente este dinero que se pagaba por certificados de energía limpia, pues iban para los generadores privados. El discurso que se tiene, el discurso del gobierno en estos momentos, pues es que no es deseable que la generación de energía eléctrica dependa o esté inclinada más hacia el lado de los privados. Para ellos es más deseable que sea el gobierno quien garantice la generación, quien garantice el servicio eléctrico y precisamente ellos defienden este principio que es digamos, la seguridad energética, ¿no? Pero ahí tenemos un grave problema porque el gobierno actual no está beneficiando a las energías limpias, todo lo contrario. O sea, lo que ya decía hace rato, ¿no? Ha demostrado su franca oposición a energías renovables. ¿Cómo ves este asunto? Yo creo que no es una oposición directa hacia las energías limpias, hacia la energía solar, hacia la energía eólica. Realmente es una oposición hacia el hecho de que sea el sector privado quien participe o que tenga preponderancia en la generación eléctrica y están también en contra de que existan incentivos que sean onerosos para el Estado o que al menos indiquen una transferencia de recursos del Estado hacia los privados, que es lo que ellos consideran. Sí. Realmente lo que están haciendo a través de estas nuevas medidas regulatorias y recientemente a través de lo que se propone en la reforma a la ley de la industria eléctrica, pues es realmente privilegiar que CFE como suministrador de servicios básicos, porque recordemos que a partir de la reforma energética, CFE se separó, ¿no? Sí. Entonces CFE es suministrador de servicios básicos, que es quien nos pasa la luz a nosotros en nuestras casas, en las oficinas, pues es quien le compra energía a los generadores privados o se las compra a las plantas de CFE Generación. Sí. Entonces, lo que ellos quieren es, digamos, bajo su discurso, igualar el campo de juego entre la energía que compra CFE suministrador a CFE Generación relativo a los generadores privados. Ok. Entonces, muchas gracias por la aclaración. Exactamente. Entonces, a lo que va a pasar ahora es que en la práctica, como claramente es más costoso comprarle electricidad a CFE Generación, pues entonces el costo de la luz en términos llanos va a aumentar y ese costo, para que no se refleje en las tarifas eléctricas que se cobran a los hogares, pues va a tener que ser compensado seguramente con un aumento del subsidio eléctrico, que viene del presupuesto, ¿no? Y que significa también que el gobierno mexicano, el gobierno federal, deberá dejar de gastar
en otros servicios, como quizás sea educación, infraestructura o salud, para destinar más dinero al subsidiar estos costos que serán más altos si es que la energía eléctrica comienza a ser relativamente más transportada desde plantas de generación de CFE. Bueno, que de por sí con su plan de austeridad ya hay demasiados recortes, ¿no? No va a haber... Exacto. Entonces, pues realmente, digamos, es lamentable en principio porque en estos momentos, como está el mercado eléctrico, pues sí es mucho más barato para CFE suministrador comprarle a las energías renovables. En segundo lugar, el sector eléctrico, sobre todo en energías limpias, pues era una gran fuente de ingresos para el país, de inversión y también en una generador de empleos. Entonces, estas decisiones lo que van a hacer es minar las bases que dan confianza para las inversiones, van a desactivarlas en el futuro, Sí. y pues esto al final pues va a tener un impacto negativo en México, en el crecimiento de México y en el desarrollo económico. Bueno, que de por sí ya estaba sucediendo, ¿no? No sé si solamente fue una, pero sí varias empresas que tenían inversiones, empresas europeas que tenían inversiones en turbinas eléctricas en México o en otro tipo de energías eléctricas, alternativas o limpias, estaban quejándose por la postura actual del gobierno, ¿no? Entonces es precisamente, está pasando ya lo que estás comentando, desafortunadamente. Sin duda. Y pues al final también lo que va a suceder es que, a ver, México va a tener que estar integrado en la transición energética sí o sí, ¿no? De aquí a 10 años. ¿Por qué? Porque va a tener que cumplir con sus obligaciones bajo el Acuerdo de París, que requieren pues una reducción importante de emisiones, la cual debe de venir del sector energético principalmente. Y estas inversiones que no se están haciendo hoy, pues se van a tener que hacer en el futuro. Entonces simplemente es aplazar una tarea. Lo inevitable. Lo están dejando a otras generaciones y pues esa chambita no se la están echando a ellos, ¿no? Sí, claro. No, además, en términos de, digamos, yo que trabajo más con el sector privado, también veo como el reto que tienen las empresas o las organizaciones del sector privado, porque deals como acuerdos como el nuevo Green Deal de Europa está también pues limitando ya desde ahora, pero mucho más, va a ser mucho más limitante en el futuro para el comercio de productos de economías que no estén sujetándose a la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Entonces, esto nos va a limitar a nosotros en nuestro comercio con Europa principalmente, pero también con los países que se estén uniendo a estos esfuerzos, ¿no? Que, por ejemplo, nuestra balanza comercial es la más importante es con Estados Unidos, y ya vemos que Biden ha estado apostando a primero regresar al Acuerdo de París y después darle como pie a todo este incentivo de energías limpias y de todo lo que tiene que ver con impacto en cambio climático, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Precisamente hablas de una propuesta que se está discutiendo en Europa a nivel gobiernos, en la Comisión Europea, en los medios. Exacto. Sobre la posibilidad de introducir pues estos que son como impuestos fronterizos, exactamente, ¿no? o esquemas de impuestos transfronterizos al carbono, que tiene que ver simplemente con el hecho de decir, pues nosotros, si empezamos a tomar medidas ambientales restrictivas, si empezamos a reducir nuestras emisiones del sector energético, pues estamos incurriendo obviamente en costos, en una inversión, ¿no? Y si otros países como China, como India o como países latinoamericanos no toman estas medidas, pues podríamos estar perdiendo, en términos relativos, estamos perdiendo competitividad con ellos en ciertos productos, así que debemos de compensar esta pérdida a través de mecanismos que, por ejemplo, pueden tomar forma en pues que los productos que vengan de China, en este sector, vamos a agregarles una cierta cantidad de arancel, ¿no? Arancel verde. Exacto. Joe Biden y algunas personas de su equipo también han estado, pues, sacando este tema
Y aunque no lo hagan en la práctica, pues lo van a usar como un arma, como una amenaza, ¿no? Para incentivar precisamente que otros países en otras regiones tomen más en serio sus compromisos climáticos. Esto también es uno de los ejes que ha anunciado la nueva administración de Biden para incentivar el compromiso internacional en el Acuerdo de París. Ellos tienen como objetivo que Estados Unidos vuelva a erigirse como un líder en cambio climático, un líder en temas de medio ambiente y pues que sea uno de los ejes del Acuerdo de París como lo fue en su concepción, ¿no? Que realmente el acuerdo entre China y Estados Unidos fue lo que permitió que el acuerdo se concretara y que tuviera fuerza política, ¿no? Desde el inicio. Así que Joe Biden ha asumido esta responsabilidad. Quieren ellos fomentar la ambición entre los países del mundo. Y pues las malas noticias para México es que nosotros teníamos que haber presentado en 2020 una actualización a nuestro compromiso de reducción de emisiones, a nuestra contribución nacionalmente determinada, que fuera aún más ambiciosa de la que se presentó en 2015. Sí presentamos una actualización, pero esta actualización, si uno ve los números, pues no es más restrictiva, no es más ambiciosa, no es más climáticamente ambiciosa, a eso me refiero, ¿no? Si uno ve los números, al final, la meta a la que vamos a llegar incluso va a permitir un mayor nivel de emisiones contaminantes de lo que se había contemplado en 2015. ¿Con la actualización del año pasado? Exactamente. Si tú ves más o menos el nivel de emisiones que se contempla hacia 2030, la actualización te permite más, ¿no? Wow. Ahí está la actualización en Internet. Y pues es lamentable. Súper lamentable, y nada más quisiera hacer la acotación, perdón por interrumpirte, pero en Europa se están planteando llegar a la neutralidad carbono en el 2050. Lo que quiere decir que tendríamos que estar reduciendo, o que tienen que estar reduciendo los gobiernos y las empresas en Europa al 50% de aquí al 2030. Y eso nos deja a nosotros, pero bastante más atrás. Exactamente. Y no solamente cuando hablamos de estos planes de reducción de emisiones, pues no solamente hablamos del sector energético, que por supuesto ya vimos que es importante, es un pilar, pero también cuando hablamos de estas acciones nacionales climáticas, estos planes climáticos nacionales, pues también involucran, por ejemplo, acciones de restauración de suelos, de reforestación, porque al final son los bosques, las selvas, los más grandes y más útiles repositorios de carbono, ¿no? Entonces también los países deben de presentar estrategias de conservación, estrategias de reforestación, y pues esto requiere presupuesto, ¿no? Requiere presupuesto para las agencias gubernamentales, las instituciones encargadas de precisamente conservar estas áreas clave. Y esto no solamente tiene que ver con pues poner una bardita o cercar, sino pagar investigación, pagar personal que esté cuidando estas áreas clave. Claro. Y precisamente esquemas que compensen a las personas que habitan en bosques y selvas para que haya esta protección de los servicios ecosistémicos, ¿no? Son incluso políticas que se conocen como pago por servicios ecosistémicos. Claro, que todavía no se ve como una necesidad primordial. Y además esto es súper importante porque también, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones cuando hemos coincidido en otros foros, se tiene que trabajar a lo largo y ancho de todos los sectores, ¿no? Ahí estás involucrando también al sector social y seguramente al sector privado, por supuesto a la sociedad civil. Entonces sí, esto es de suma importancia. ¿Por qué? Para cambiar un poquito el giro, ¿por qué crees que las energías limpias, ya lo hemos platicado mucho, pero por cierto, tenemos gente que se conecta desde Guatemala, de Perú, de la Ciudad de México, de otras partes de México también, de Oaxaca, no sé si había alguien ahí por ahí de Veracruz, no me acuerdo, pero sí tenemos varias personas. Entonces, los chicos que están conectados de otros países, esto, aunque estemos hablando muy específicamente de México, también tiene impactos en sus países. ¿Cómo, Ricardo, crees que nosotros nos podemos involucrar en estos cambios que se tienen que hacer? ¿Qué podemos hacer a nivel de individuo desde la sociedad civil?
o desde el lugar que ocupemos en nuestra actividad normal? Pues en principio siempre es bueno que los ciudadanos se involucren en su vida diaria en acciones que pues, puedan reducir emisiones, que puedan reducir la huella ambiental en las decisiones de consumo que tomamos día a día, ¿no? Esto no quiere decir que imponemos toda la carga de la lucha climática y la lucha ambiental sobre las decisiones individuales. Dejamos de lado la presión que se debe de poner, pues a la parte que importa más, ¿no? En términos de peso económico y de peso de consumo, que son las empresas, que son los gobiernos. Pero siempre es bueno sentirnos involucrados, hacer propia, hacer nuestra la cruzada ambiental, la cruzada climática, y esto nos va a llevar también a exigir que haya mejores decisiones de inversión, mejores decisiones de política pública por parte del gobierno. Y también está probado que el cambio de hábitos de consumo, que empieza a través de nosotros, pero que se difunde entre nuestros amigos, nuestra familia, nuestras comunidades, pues también puede mandar señales importantes a los mercados, a las empresas, para que cambien también la manera, por ejemplo, en la que empacan sus productos, que cambien también las prácticas, por ejemplo, de afectación a áreas naturales que se involucran en sus cadenas de valor, en sus cadenas de producción, ¿no? Claro. Entonces, esto es muy importante, es importante que nos informemos de dónde vienen los productos que consumimos y que podamos también cambiar nuestros hábitos de consumo para involucrar a las marcas, para involucrar a las compañías en acciones para mejorar sus huellas de carbono, sus huellas ambientales, su huella hídrica. Y sobre todo también en términos de política pública, pues es posible involucrarnos a nivel local, ¿no? ¿De qué forma? El simple hecho de exigir, por ejemplo, mejores prácticas de manejo de residuos, que haya en nuestras comunidades, por ejemplo, centros de reciclaje fácilmente accesibles, pues ya también es una manera de incidir, es una manera de poner más cerca de la gente, pues soluciones para poder incidir en términos ambientales, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, pues sería maravilloso que pudiéramos tener acceso a centros de reciclaje de residuos electrónicos, de residuos de plástico, que las soluciones estén más a la mano de los ciudadanos, ¿no? Que sanitarios también, ¿no? Los desechos sanitarios, de los tapabocas, guantes, todo eso. Planes, por ejemplo, de los gobiernos locales, de las alcaldías, para poder manejar de manera sustentable estos residuos, pues que son sanitarios y que son delicados. También es algo que podemos exigir. Y bueno, en movilidad es de las luchas que muchos tienen más cercanas, de las luchas también mucho más sencillas de conquistar. ¿Por qué? Pues porque tienen que ver con decisiones de movilidad que tomamos todos los días, ¿no? Sí. Y pueden hacer el cambio en la vida de las personas. El simple hecho de que nos pongan una ciclovía, ¿no? Protegida, digna, sin baches, puede incentivar a que más gente saque su bici y que deje usar el transporte público o el vehículo privado o el Uber en un momento en el que, pues, hay un riesgo, ¿no? En usar transportes compartidos, ¿no? Relativo, por ejemplo, usar una bicicleta al aire libre. Otra de las medidas pues más claras y con más beneficios en estos momentos, por ejemplo, es la inversión en espacios abiertos, verdes, que sean también públicos, ¿no? Que sean incentivados por los gobiernos locales. Quizá hay un riesgo, por ejemplo, de reunirse en una plaza, en un centro comercial, en una casa, pero pues ahora justamente que mucha gente está haciendo su home office, que está más en casa y que también quiere salir a respirar ahí, pues ¿por qué no tenemos parques donde podamos congregarnos, podemos salir a encontrarnos con los vecinos, a tener una discusión casual y también que lo hagamos con tapabocas, por favor. Con tapabocas y con sana distancia, digamos, qué importante es tener esto, ¿no? Sí, definitivo. Que sean accesibles para todos y que no tengas que pagar por entrar y que no pertenezca a un ente privado, sino que sea algo que el Estado te provea, es un bien público. Claro. Bueno, y hay cosas que se han hecho y que se han hecho muy bien, yo creo, como por ejemplo, digo, ahorita que hablabas de la parte del transporte, el sistema de ecobicis en México, yo creo que ha sido un cambio de la noche a la mañana,
porque a partir de ahí más gente empezó a tomar su propia bici o a comprarse una bicicleta y decir, oye, pues sí, si está el sistema de ecobici, también puedo yo sacar mi bici e ir a hacer mis actividades no tan lejanas, ¿no? Más bien como dentro de un radio, digamos, considerable para poder andar en bicicleta. Y a partir de ahí creo que ha generado un cambio bastante importante. Creo que eso vale la pena mencionarlo porque se han hecho cosas buenas, no solamente malas, ¿no? Pero sí tenemos muchos retos. ¿Cuál crees tú que sea la mejor energía limpia que a la que podemos transicionar? ¿Cuál será tal vez la más rápida a la que podemos llegar? ¿Cuál será? O sea, a ver, dos preguntas. ¿Cuál crees tú que es la mejor y cuál crees que sea a la que más rápido podamos transicionar? Pues me parece que la mejor energía limpia es pues la que va a generar, yo creo que va a depender de cada uno de los países, ¿no? Y los incentivos que crean los gobiernos. La mejor en términos políticos va a ser la que genere más empleos, la que tenga mayor derrama económica, con menores afectaciones también al medio ambiente, ¿no? El hecho es que las regulaciones en cada país deben de ser lo suficientemente robustas para permitir que los beneficios de establecer un parque solar o un parque eólico pues tengan una derrama local también, ¿no? Me parece que en términos políticos en México uno de los grandes obstáculos que hubo durante muchos años pues fue precisamente esas historias de horror que te contaban miles y otra vez de las plantas eólicas, por ejemplo, en el Istmo, en Oaxaca, ¿no? Sí. De cómo generaron afectaciones a las comunidades locales, cómo no hubo ni un pago a aquellas personas que les vendieron sus terrenos, en fin, una serie de cosas, una serie de pues argumentos fuertes en contra de la generación renovable, algunos falsos, algunos ciertos, algunas verdades a medias, pero que al final el hecho es que pues lo que sucedió al final fue un argumento político fuerte que usaron en contra de la energía limpia. Entonces creo que la mejor energía en este momento sería aquella en la cual tanto el gobierno como los generadores, los privados, pues generen esquemas que no solamente tengan un impacto ambiental positivo porque reduces emisiones, sino también porque tu proyecto se preocupa por hacer una vocación de convencimiento en la comunidad, ¿no? De integrar a la comunidad, de explicarles, a ver, esto es lo que vamos a hacer, estos van a ser los beneficios, estos van a ser los posibles impactos. Queremos invertir en la educación de la comunidad también, queremos invertir en servicios públicos, ¿no? Es como hacer una labor de relaciones públicas a nivel local y a nivel nacional en favor de las renovables y mostrar que es posible que haya una derrama positiva tanto a nivel local como nacional, ¿no? Y esto es precisamente creo que el camino que están trazando los progresistas en Estados Unidos, ¿no? El Green New Deal y este nuevo plan verde de Joe Biden, pues tiene un gran enfoque en siempre que hablas de energías renovables, primero hablas de cuáles son los empleos que vas a generar, que sean empleos justos, cómo es que ese proyecto o esa medida va a impactar el aire de la comunidad, va a impactar el agua de la comunidad, que no haya efectos secundarios nocivos. Creo que esto va a ser muy importante, ¿no? El convencimiento y la evidencia. Y creo que también una de las promesas más importantes vendría en generación distribuida, ¿no? Sobre todo energía solar. En México ya se está probando y es también algo que tiene una fuerza política importante. ¿Por qué? Porque pueden ser soluciones para comunidades aisladas de la red, comunidades que no tienen acceso a energía eléctrica constante y donde la energía solar distribuida, la generación solar distribuida, pues puede justamente solucionar tanto el tema de las emisiones como el tema de conexión a la red eléctrica. Muy, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, creo que ya comentamos un poquito que los retos que representan las energías limpias, ¿no? Que son intermitentes, que no se pueden almacenar, que no se pueden necesariamente transportar. ¿Qué piensas de lo que sucede, como por ejemplo cuando se dan situaciones de inclemencias del tiempo, como lo que sucedió al principio de esta semana en Monterrey, que se quedaron sin luz? ¿Cómo se podría solucionar esta parte?
Y ya medio has compartido parte de tu opinión al respecto, pero me gustaría que específicamente como en este tipo de casos, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se podría solucionar? Pues bueno, hay que decir que las heladas que afectaron Texas sobre todo y que incidieron en los apagones que hubo en el norte del país, pues no solamente afectaron a las aspas eólicas, ¿no? A las plantas de generación eólica, también afectaron a las plantas de gas natural, que al final es parte de la explicación de los apagones en Texas y también del disparo en los precios de gas natural, ¿no? En Estados Unidos, que al final pues incidió en la decisión de CFE, pues de ya, mejor no comprar estos costos enormes, ¿no? Porque subió muchísimo el costo del natural que estábamos importando en el mercado de corto plazo. Entonces afectó a ambas, no solamente fue a las eólicas, fue a ambas. Sí. Esto lo que nos trae es una lección, primero, pues, de que México debe invertir un poco más en almacenamiento, ¿no? Sobre todo de gas natural, de nuestros recursos de gas natural. Debemos invertir también una manera, por ejemplo, de mitigar estas interrupciones en el suministro, pues podría haber sido también invertir en energías limpias. En realidad lo que queremos es una matriz flexible, es una matriz energética diversificada, la cual las energías renovables puedan ser complementadas por plantas de gas natural, por importaciones de Estados Unidos, etcétera. Y sobre todo transmisión también, ¿no? Es también uno de los grandes pendientes, aparte del almacenamiento. ¿Sobre todo qué, perdón? Transmisión. La transmisión, sí. Y por lo mismo, nada más quiero recalcar lo que comentábamos al inicio, ¿no? De lo que comentabas tú al inicio, que se requiere una transición precisamente, ¿no? Y es parte del tema central de nuestra plática. No podemos de la noche a la mañana decir ya, adiós combustibles fósiles, porque realmente provocaría un caos. Y creo que lo vimos al inicio del 2019 o en la primera mitad del 2019 cuando hubo este problema con el, ¿cómo se llama? Con la distribución de la gasolina, ¿no? Que de hecho no había gasolina. Entonces, no voy a decir que se paró el país, pero sí muchas de las operaciones y la producción se vieron afectadas gravemente. Entonces, tenemos que forzosamente, aunque queramos ya tener todo en energía limpia, todavía tenemos un largo camino, pero sí podemos acelerarlo. Y creo que las políticas que se diseñan a nivel gobierno van a hacer la diferencia en, como ya decía hace rato, en o catapultar este avance o frenarlo. Entonces sí, tenemos ahí un grave problema. Pues Ricardo, yo creo que vamos a ir cerrando porque sé que te tienes que ir, así que agradezco muchísimo tu tiempo, pero no sin antes ver un par de comentarios y preguntas que tenemos de la gente que está aquí conectada. Déjame ver. Bueno, tenemos un saludos desde Guatemala, también nos saludan desde Perú. No, más bien, este es el de... no, este es Evelyn, nos saluda desde Perú. Carol nos saluda desde Guatemala. Y tenemos una pregunta, tenemos varios saludos de varias partes de Jalapa y tenemos una pregunta de Patricio, dice, entonces, ¿la contrarreforma presentada en México va a ser más costosa y por qué? Bueno, sí, claro, va a ser más costosa porque al final lo que está cambiando es los protocolos de red e incentiva mucho más la generación a partir de plantas de CFE, ¿no? Que al final son más costosas, mucho más contaminantes y no solamente, digamos, el costo no va a ser solamente medido en términos de la energía eléctrica que va a comprar CFE suministrador a CFE generación, ¿no? En estas plantas de combustibles fósiles. También será más costosa porque pues incidirá en una mayor emisiones de gases contaminantes, no solamente dióxido de carbono, sino también hay evidencia de que se emite azufre en las plantas termoeléctricas y pues esto incide en costos para el sistema de salud, ¿no? Por los impactos que tienen las personas. Claro, como lo que también tiene impactos la energía nuclear, ¿no? Que se le considera limpia, pero tiene unos efectos que no son necesariamente bondadosos.
exacto. Y además no es renovable. Bueno, Bueno, y se requiere mucha ajá, inversión, ¿no? Precisamente en protocolos de seguridad, sí, para evitar que además, haya accidentes trágicos como los que ha habido, por ejemplo, en Japón. exactamente, exactamente. Bueno, Ricardo, pues muchísimas gracias y nada más tengo una última pregunta para ti. ¿Cómo puede el gobierno de México u otros gobiernos, para los que se conectan de otras partes de Latinoamérica, tomar un liderazgo en temas de cambio climático y de sostenibilidad? Pues lo más importante, me parece, es pues poner el dinero donde está sus dichos, donde están sus palabras, ¿no? Eh, Ujú, la mejor manera de mostrar tu compromiso es pues destinar presupuesto precisamente a planes de transición energética, a acciones de reforestación, a acciones de conservación de ecosistemas, eh, y de esta manera también pues generar los incentivos para que el sector privado pueda invertir en estas soluciones, ¿no? ujú, Al final sería imposible que el Estado logre todo el cambio solo, pero ujú. sin duda debe de generar estos mecanismos, estos incentivos para lograr inversiones por parte del sector privado e innovación tecnológica también. Ujú. El reto es que cuando sus palabras no están necesariamente en el vamos hacia la transición económica, perdón, energética, ahí tenemos un reto, pero entonces recae en los que no estamos en el gobierno y que sí queremos ese cambio en exigirlo, ¿no crees? Y es posible hacerlo sin, digamos, atacar o sin meternos en una lucha política, ¿no? Es posible Ajá, simplemente exigir que las acciones que se tomen estén basadas en evidencia y que sean argumentadas de la mejor manera posible, que haya transparencia y que el gobierno esté abierto también a involucrarse en un debate, ¿no? uh-huh, Franco, abierto y sin prejuicios ideológicos, sobre todo en el caso de México, ¿no? Eh, uh-huh. de decir, bueno, si no te gusta la inversión privada, pues sentémonos a pensar en mecanismos que puedan quizá transferir más recursos por parte de los privados hacia el sector público, pero sin dañar esta cruzada que debemos de dar por las energías limpias y contra el cambio climático. Así es, así es. Y déjenme decirles que yo era anti trabajar con sector público, pero honestamente creo que estamos en un tiempo en el que ya tenemos los dedos en la bisagra de la puerta y necesitamos iniciar estos diálogos con otros sectores. Urgentemente, urgentemente. Y es por eso que tenemos aquí ahorita a un analista político. Tenemos un último comentario de César Leiva. Este gobierno antepone la visión nacionalista frente a verdaderos compromisos de conservación. Lamentable. Pues sí, desafortunadamente así es, César, pero creo que yo tengo esperanza en los políticos más jóvenes, que es, digamos, como la nueva camada. Hay muchos con el compromiso de hacer las cosas diferentes y hay muchos con el compromiso de movernos hacia esquemas más sostenibles para todos, más saludables para el planeta y para las comunidades. Así que Sin duda. sigamos exigiéndolo también. Sin duda, y no tiene que ser simplemente, digamos, la visión nacionalista, pues también podemos adaptarla a temas ambientales y temas energéticos, ¿no? El Así simple es. hecho de que México también tiene que desarrollar sus propias capacidades de generación solar, de generación eólica, y empezar a considerar que el potencial eólico y solar de México, si uno lo ve, por ejemplo, en los mapas, ¿no? El potencial de generación de energía, de lo que recibe de radiación solar en México, o la velocidad que pueden alcanzar los vientos, como potencial eólico es enorme y que debe ser visto como un activo de la nación, ¿no? Uh -huh, Un uh activo -huh. que genere derrama para los mexicanos. Así es. Así es. Y bueno, también empezar a cambiar como este paradigma de no solamente, digo, ver la parte nacionalista cuando hay que actuar localmente, pero también pensar a nivel global, ¿no? Porque estamos en esto, en la misma nave que se llama Planeta Tierra. Entonces creo que eso va también a ayudar a hacer como un cambio de mentalidad y de acción, sobre todo. Pues muchísimas gracias, Ricardo, nuevamente. Ricardo Smith, analista político de medio ambiente, un chico brillante y con un futuro prometedor. También tenemos saludos desde Brasil. ¡Wow! Se conectan desde Brasil. Pues bueno, Ricardo, muchísimas gracias y esperamos No, hombre, muchas gracias a ti por la invitación. es un placer, este es tu espacio, es tu casa y bueno, encantada de tener a un rockstar como tú.
en este espacio. No, gracias por la invitación, gracias por el espacio y también gracias por tu liderazgo, tanto en redes como en conferencias como en las que pudimos coincidir. Pues siempre se necesitan estas voces, ¿no? Informadas y también con la vocación de enseñarnos un poco más sobre medio ambiente y sostenibilidad. Mil gracias, mil gracias. Bueno, chicos, pues nos vemos en la siguiente. Recuerden suscribirse a este canal en YouTube y seguir también la página de Facebook para los siguientes conversatorios, para las masterclasses que voy a estar dando, las nuevas masterclasses en itzelorosco.com/masterclass con doble S al final. Y pues nos seguimos viendo pronto. Nos vemos. Muchos saludos. Chao.